¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Diálogos Tecnológicos de Canieti. En esta ocasión tenemos la visita de Andrés Valdivieso, CEO de Anastasia. No soy el CEO, soy el CPO, CPO, pero soy de los fundadores. bueno, la máxima autoridad de Anastasia, digamos. Anastasia es un socio que ha participado con Canieti desde hace un buen tiempo aquí en el noreste. Y hoy tenemos la visita de Andrés. Quisiéramos platicar contigo, te damos la bienvenida. Andrés, platícanos quién eres, A de dónde ver, vienes. aquí yo creo que hay cosas interesantes. Yo soy Andrés Valdivieso, estoy casado, tengo 5 hijos y uno de mis hijos es Anastasia, la verdadera. Ok, Así que para que ya tiene un insight. Y cuando decidí fundar la empresa, dije, bueno, siempre las empresas de startup y todas estas tienden a estas estadísticas que van a morir. Te das cuenta que todos pasarán al Valle de la Muerte. Y dije, bueno, le voy a poner lo que más quiero en el mundo en ese minuto, que era mi hija. Y después, por supuesto, Anastasia tiene un nombre que es cómo puedes ayudar a sobrevivir. La gente de marketing, el desarrollo de inteligencia artificial, apoyar a las empresas a crecer al siguiente nivel. Y ya, bueno, arrancó Anastasia AI y ahí fue todo un desarrollo. Mi primera profesión, yo tengo 2 profesiones. Soy médico cirujano. ok. Y en algún momento de mi vida decidí que quería hacer un cambio buscando la innovación. Estudié después ingeniería, me profundicé en inteligencia artificial en Estados Unidos y me di cuenta que venía una tendencia al 2015 tan brutal que decidí que lo mío iba a ser inteligencia artificial. Desde ahí estoy metido trabajando en inteligencia artificial. Desde el 2015. Sí, y el 2015 vi este cambio, lo debería haber visto antes, pero uno de nuestros socios lleva más de 40 años, que es Pablo Segers. Ok. Mira, Pablo debe tener ya sus 57, 58 años, pero ha dedicado casi toda su vida a esto, doctorado y todo, porque se dio cuenta que esta tendencia era muy brutal. Es decir, esto no es una tecnología más, no es una moda, es muy brutal. Y yo lo vi en el 2015, me retiré de todo y desde el 2015 estoy trabajando en inteligencia artificial. Oye, pero sin embargo, el boom que estamos viviendo ahorita no viene desde entonces. Han pasado 2 cosas, yo creo. Como en toda tecnología, en todos los elementos, ha habido siempre gente que toma estas tecnologías de manera temprana. Y esto se está hablando así fuerte, a nivel empresarial, no estoy hablando a nivel universitario, no. Ya desde el 2012 se estaba hablando muy fuerte de las tendencias. Las empresas más importantes de Estados Unidos, y si no estaban ya en productivo, había mucho desarrollo, que se estaba trabajando incluso en las empresas de tecnología. Es decir, para llegar al nivel que estamos, venían trabajando durante años. No es que se metieron 6 meses y explotó. Sí, no. Uno revisa todos los sitios web de OpenAI y de ya años atrás de publicación en el 2019 y todo, que ya mostraban los avances que estaban haciendo. No, de hecho yo creo que ya estábamos viviendo con inteligencia artificial, pero no lo sabíamos o no estábamos con esa conciencia. O sea, si bien pues utilizamos Spotify o utilizamos el Waze, algo había ahí de elementos que estábamos experimentando, ¿no? Sí, pero te voy a contar cosas que a mí me pasa con México, que ustedes son gigantes, pero les pasa que ustedes mismos no se creen lo grande que son. Es una cosa extraña. Por eso yo siempre he dicho que ustedes son una parte importante de la economía. Lo que pasa es que el vecino es demasiado grande y de repente tira sombra, ¿me entiendes? Pero empresas mexicanas que usan inteligencia artificial avanzada desde hace muchos años es, por ejemplo, Farmacia del Ahorro. Ok. Farmacia del Ahorro, que es una empresa mexicana, 100% mexicana y que lleva más de, creo, 34 años acá. Desde el 2018 ya está usando inteligencia artificial. Entonces, estamos hablando de que empresas mexicanas que son pioneras ya están usando inteligencia artificial en sus modelos o de logística o modelos comerciales o elementos para poder ser más óptimos. Entonces, como dices tú, había gente que fue un early adopter, la vio, la usó, pero realmente cuando sale OpenAI ya como que se masifica, que todo el mundo lo siente suyo. O como es como un momento, wow, como Se hizo que, tangible, se hizo tangible, pues. claro, como que dijiste, wow. Y aunque tú, como bien decías, Spotify ya lo usaba, ya habían ciertas cámaras, ya había ciertos elementos, Pero eh, no lo sentías tanto. no, fue como que ya inundó las casas, inundó todo y dijo, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Y lo otro que ocurrió algo muy increíble. Nunca una tecnología había tenido tanta adopción tan rápido. Es decir, rompió todos los hitos en velocidad de gente usando esto. Eso ha venido pasando inclusive con las plataformas. O sea, yo veía una analogía hace mucho tiempo, nos admirábamos de
cuándo llegó la televisión a 100,000 usuarios? ¿Y cuánto llegó el Internet a 100,000 usuarios? Luego, ¿cuánto llegó Facebook a 100,000 usuarios? Entonces, ¿ves cómo va acortando? Y ahorita es una locura la adopción de la inteligencia artificial. Ahorita hay una desesperación de las empresas por subirse al tren. Sí, a ver, yo creo que, como dices tú, y me pasa a mí que veo dos tipos de personalidades en la empresa. Yo en Estados Unidos, en San Francisco, y allá lo que ocurre es que esto es lo más normal del mundo desde el punto de vista de testear. No, no estoy hablando de como que, todo el mundo usa inteligencia artificial, no, pero están muy abiertos a probar. Entonces, están muy dispuestos a decir, oye, salió una plataforma nueva, la vamos a probar, no me funcionó, la adapto. Yo siento que hay otras empresas que son más temerosas, como no tengo las capacidades necesarias, no tengo todo preparado, no tengo... Y ahí me encuentro con estas dos personalidades, como dices tú. Unos que están muy ávidos y es como cuando yo digo, hablan inglés, te has dado cuenta que hay unos que hablan y chapotean y la sacan, y otro que dice, si no estoy perfecto y no tengo todo, no voy a hablar, y tengan ese temor. Yo lo veo que es un poco eso, es decir, está lo que chapoteamos y probamos y arrancamos, prototipamos y entendemos, y otro que están esperando que todo sea perfecto. Y me estoy dando cuenta que, como dices tú, todas las empresas quieren, pero se encuentran estas dos personalidades culturales y empresariales, decir, pruebo, me equivoco, aprendo, y otro es, quiero que todo esté perfecto para que funcione increíble. Pues es como cuando te vas a casar, ¿no? Nunca vas a estar listo. Nunca vas a tener todo. No sé, no sé, esas ya son preguntas. Ya Yo, no. gracias a Dios, me he casado una vez y estoy feliz casado. No, yo también, ya no. Yo cuando me casé, hijo, no lo vuelvo a hacer. No, claro, no, Este, yo no podía económicamente ya. Pero no, no. no, mira, yo, a ver si tú coincides con esta idea. Yo lo que he visto, antes de este boom de inteligencia artificial, yo empecé a ver un boom dentro de las empresas sobre el Big Data y sobre la información y sobre vamos a meter tecnologías de Big Data y todo eso. Y empezamos a ver cómo había empresas que lo contrataban, pero no tenían la menor idea qué hacer con tanta información. Tenían la información, la sacaban de sus ERPs, pero no tenían un ingeniero de datos que les dijera esto, correlaciónalo y te va a dar esto. Y entonces empezaron a decir, bueno, métele un Power BI y ya mete unos dashboards para empezar a ver. Los directivos querían ver las gráficas, tendencias para empezar a tomar decisiones, pero tardaron mucho en ¿qué hago con esa información? Ahora, estábamos acostumbrados a que yo le pedía al área administrativa cierta información, se tardaba una semana y luego me arrojaba ya los históricos del año pasado, lo que le había pedido. Ahorita, con la inteligencia artificial, pues lo pido ahorita y lo tengo ahorita. Y lo puedo tener. O sea, tú, desde tu perspectiva, ¿las empresas saben qué hacer con la información o todavía están aprendiendo? Por eso las voy a dividir en dos. ¿Mm? Creo que hay gente que lo que tú dices es muy cierto. Si buscaban un insight, no querían que tú les dijeras, oye, vendimos tanto o se cayó la venta tanto. Querían una recomendación de qué hacer, como cuando tú dices, ¿qué canción quiero escuchar o por dónde doblo? Más que, mártame el camino, cuándo doblo y por qué razón o qué canción debo escuchar. Las empresas yo creo que pasaron dos cosas. Hay algunos que sí, todos están buscando el insight. Lo que ocurre es que hay gente que Pero, está... pero no quiero decir quién me lo dijo, o sea, que crean que salió de mí, ¿no? Quieren el insight, pero no quiero que me lo digas, quiero averiguarlo, o sea. Total. Entonces, ¿qué ocurre? Que como dices tú, lo que está pasando es que nuestra mente, al ver un dashboard, no logra ver más de tres o cuatro dimensiones. Si alguien logra ver tres dimensiones, es una persona superdotada. Es decir, un gráfico en tres dimensiones o una matriz de doble entrada, ya el tipo realmente es muy evolucionado. Entonces, empezamos a saturarnos, como que veo uno, veo el otro, y me cuesta tomar la decisión si hay que hacer una promoción, o cómo voy a poner la línea de producción, o tengo tanto SKU, o qué restricciones tengo, etcétera. Y lo que está pasando, como bien dices tú, es que la inteligencia artificial, al ver ese elemento, puede empezar a correlacionar cosas y te dice, mira, yo veo que este producto se cayó debido a estas condiciones que vi tendencia en este periodo de la estacionalidad y detecté que pudiera haber una restricción en la fábrica de producción porque los turnos de esta semana va a ocurrir esto. Te lo dejo comentado para que tú tomes una decisión. Mis recomendaciones son haz A o B o C. Tú decides. Y a medida que la alimentamos con, oye, estos son los turnos,
estos son los costos, que se vuelve más rica, más elementos, porque cosas que yo veo, por ejemplo, todo el mundo quiere una planificación de demanda. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuánto voy a vender el próximo mes? Pero eso no existe, porque el mundo no es así. El mundo tiene restricciones, tiene que feriados, tienes cambios de clima, el proveedor no te entregó los productos. Entonces, lo que ocurre es que al Las final variables son infinita. infinitas, Entonces, ¿no? la predicción de demanda es al final una predicción de demanda con restricciones. Y la inteligencia artificial captura esos escenarios, diciéndote, ok, mira, yo creo que la realidad es que vamos a vender 500, pero estoy viendo todas estas otras cosas que podrían ser 428. Te lo dejo pasado para que tú tomes una decisión. Entonces está siendo maravilloso porque la velocidad de trabajo y la correlación está. Pero hay empresas que lo ven así y otras que todavía están temerosas de, me pueden robar los datos, qué va a pasar con esto, o quién en la organización, un cambio cultural, va a tomar esta discusión, o cómo lo vamos a medir el valor. Hay una discusión ahí. Todo líder de empresa lo que quisiera saber o el nirvana de lo que quiere buscar es qué va a pasar en el futuro. O sea, qué va a pasar. Es lo que quiero saber. La inteligencia artificial nos está acercando un poquito más ahí, o a lo mejor con unos datos más sólidos, porque a lo mejor yo traigo, estamos saliéndonos de ese feeling. Yo digo que, me voy a regresar tantito, yo digo que la pandemia nos ayudó a mejorar nuestros KPIs, porque cuando nos volvimos todos a trabajar en casa, en remoto, la única forma de evaluar a la gente era mediante KPIs. Ya se quitó el radio pasillo, ya se quitó la percepción de que llega muy temprano, se va muy tarde, sí trabaja. En realidad te vas a los resultados y te das cuenta que a lo mejor ese que llega temprano y se iba tarde no estaba haciendo gran cosa. Entonces se empezaron a autorregular las empresas y empezaron a definir mejor sus metas o su metodología. Ahora con estas herramientas yo creo que podemos hacer más eficientes y podemos llegar a eso, a saber qué va a pasar con mi producto, qué va a pasar con mi negocio, con, con herramientas de comparación con otras empresas, con mercados. O sea, digamos que ahora tenemos más de esas variables que podemos estar medio controlando o metiendo a la ecuación para ver qué decisión tomo para el futuro. Sí, y lo que está ocurriendo es que si bien no es perfecto, porque ¿No? es decir, nadie puede ser, si no estaríamos todos apostando en la bolsa y haciendo todas estas cosas, lo que sí hace es que disminuye la incertidumbre. Entonces, a alguien que tú le puedes poner borde donde la incertidumbre es manejable, si facturo o mando a producir un 10% más, cuáles van a ser las consecuencias o qué debería ocurrir y la pongo en un nivel de tolerancia, yo puedo jugar con esos niveles de estrés. Y lo segundo que está pasando es que al ponerle las variables de estrategia, voy a lo que dices tú. El indicador más importante en toda empresa va a ser la rentabilidad. Más si solamente la chuté al forecast accuracy o me sobreestoqueo, ¿no? Eso nada, eso paga los sueldos. ¿No? Entonces, al final las empresas se rentan por EBITDA. Entonces, cuando tú le pones que el objetivo de la decisión que va a tomar es rentabilizar el EBITDA, puede ser que digas que raro, yo dije que iba a vender 100, pero me mandó a producir 140, pero el sistema está preocupado de optimizar tal vez la línea de producción y que no tenga que poner tanto setup en la línea de la máquina y sabe que voy a dejar estoqueado 40, pero que el próximo mes se van a vender. Entonces está manejando cosas que nosotros al principio no dimensionamos, pero que está buscando ese objetivo máximo, que es la rentabilidad de la empresa. Entonces, como bien dices tú, nos está llevando a poder predecir mejor el futuro, a tomar decisiones y a veces incluso nos da recomendaciones que nosotros creemos que son erradas, pero está viendo 3 o 4 pasos adelante que nosotros para decir, no, mira, esto es lo que más rentabilidad te va a dar por A, B o C y te lo va a explicar. Es que muchas veces te consume el día a día y te consume la emergencia, pero si te subes un poquito y puedes ver el macro, se aclara un poco más el futuro, lo que viene o la circunstancia que estás viviendo. O sea, ahorita es muy complicado con lo que estamos viviendo en Estados Unidos, con lo que estamos viviendo a nivel mundial y la globalización que pues, es inevitable. O sea, las fronteras como que se van medio diluyendo. Este, tenemos que ver qué pasa en nuestro entorno. No podemos seguirnos en la misma cueva, tratando de que nos vaya bien como nos iba hace unos 15 20 años, ¿no? Se llama, mira, y es más complicado, pongámoslo así.
como dices tú, la cadena de suministro de importadores, materias primas, se vuelve muy complejo con lo que está pasando con temas muy dinámicos. Yo hablo con mucha gente en Estados Unidos y me lo comentan, que una de las cosas que tienen es cómo predigo o cómo me ajusto con unas cadenas de suministro que no sé si van a cambiar aranceles, va a ocurrir otro tema en logística. Pero voy a hacer más sencillo esto. Imagínate un proveedor acá que tiene 100 productos y decide venderle en canales modernos del retail. Estoy hablando de Walmart, Soriana, Chedraui, H-E-B. Eso significa que la toma de decisión que tiene que hacer es 100 multiplicado por la cantidad de supermercados. Mm. 1000. Entonces, no hay humano posible que tenga la capacidad de generar 250.000 modelos de decisiones porque se va a volver loco. Porque, es decir, le mando a Baja California cuánta cantidad versus la rentabilidad que debería tener en Monterrey o que podría mandar esto. ¿Le decido mandar más a Chedraui o voy a mandarle más a HB? Porque ¿dónde voy a rentabilizar más? Entonces, se vuelve, como dices tú, una ecuación que ningún humano es capaz de manejar. Y estas herramientas lo que nos están haciendo es diciéndole, mire, jefe, yo trabajé para usted, estuve todo el fin de semana trabajando, acá está la recomendación, le voy a explicar por qué, pero usted es el que sabe. Entonces, ajústele arriba, ajústele abajo, pero yo ya le hice por lo menos mi primera recomendación. Y ahí viene lo que veo yo, el valor del humano, de entender ciertas características, decir, oye, vamos a hacer esta promoción, ocurre esto, hablé con el departamento de estrategia comercial, debiera pasar esto otro, o cómo diseño elementos. Entonces, yo veo que estas herramientas en verdad nos están ayudando a dimensiones que facilita el trabajo de una manera increíble, porque si no, no es humanamente posible. Y son decisiones que muchas veces tomaban antes más tiempo o no se tomaban simplemente porque el tiempo que tenías tú con la información suficiente para la toma de decisiones, resulta que el problema ya pasó. No llegó esa información a tiempo para que tú tomaras la decisión. Ahorita eso está cambiando y veo que muchas empresas están viendo, gracias a la inteligencia artificial, la posibilidad de tener esa toma de decisiones más accesible de lo que la tienen actualmente. Sí, mira, voy a darte dos ejemplos de lo que dices tú. Sí. Del tiempo. Pongámoslo con temas concretos, porque la gente dice, oh, esto están hablando, están divagando la historia de la inmortalidad del cangrejo. No, nada de eso es mentira. Alguien que tiene que hacer el empuje comercial en Walmart tiene que bajar los datos a partir del martes y tiene que entregarlo antes de almuerzo. Entonces, como dices tú, Sí. cuánto le mando, cuánto lo stock y cuánto tengo en esa cantidad de tiempo es brutal. Es una decisión porque aparte voy a dejar dinero sobre la mesa, voy a perder la venta, la gente de producción, los stocks. Tomar una decisión es brutal. Alguien que está en una línea de producción y que tiene que producir diariamente y que tiene que estar en una producción, debiera poder tener esa capacidad de decir, me voy a quedar sin los elementos de la producción, voy a tener el stock disponible, ¿no? Pero ni siquiera tiene un día para tomarlo. Lo más probable es que tenga la tarde, porque tuvo que ver cómo terminó la línea de producción a última hora, ver cuánta materia prima le queda y saber si tiene que llamar a un proveedor o no, a ver si le despacha. Entonces, son decisiones, como dices tú, casi que just in time o con muy poco tiempo, pero muy complejas. Entonces, yo veo que no es trivial y por eso siempre está en esta discusión de que estamos sobreestoqueados, tenemos quiebres de productos, estamos desbalanceados o mi competencia logró ver algo que yo no veía. Y después viene la coordinación con áreas, que no es trivial. Es decir, ya tomé una decisión. ¿Cómo me coordino con el área de compras? ¿Cómo me coordino con el área comercial? ¿Cómo me coordino con las otras áreas para poder manejar toda esta discusión? Entonces, no es fácil, como dices tú. Y yo no sé, al final lo que veo es como, en un futuro, si no sé si vas a querer ir a un doctor que no analice tus resultados con inteligencia artificial o vas a preferir ir a ver un doctor que lo haga así. Yo por lo menos a mi mujer, si hiciera una mamografía, preferiría que tener la opinión del experto más un chequeo de la inteligencia artificial Sí. que lo otro. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué empresas van a ver esto? ¿Y qué empresas van a quedarse sin verla? Pues los que quieran seguir, ¿no? Sobrevivir, como dices tú. ¿Alguna vez escuchaste la frase de cerrado por inventario? No, bueno, sí, pero... Hace No, muchos pero años, hace esta mucho, ya es de ferretería antigua. sí, sí, o cerrado por inventario. Se nos cayó el Sí, carnet a los sí, dos. porque tengo que ver qué tengo y tengo que hacer un reajuste. Entonces, ahora, yo ahorita traspolándolo a lo que dices, imagínate que Walmart dice, voy a cerrar porque voy Sí. a sacar mi inventario, o sea, y tienes que tener tu inventario al punto, o sea, ¿por qué? Porque finalmente tú lo dijiste, o sea, todo se reduce a, estoy ganando, estoy perdiendo dinero.
Claro, mira, hay cosas que, lo que hablabas tú, por ejemplo, mira, el inventario, pongámonos una cosa muy concreta. Hay veces que los sistemas, por robo, por merma, porque no se actualizó, porque se perdió, hay algo que se llama el inventario fantasma, que el sistema dice que hay inventario, pero en realidad no hay. ¿Mm? Entonces, tú te das cuenta que a veces puede quedar entre toda esta variedad de cosas como algo en porque son 50 productos, 30 productos, pero no hay un empuje. Entonces yo veo, por ejemplo, que la inteligencia artificial muchas veces detecta eso y te dice, oye, parece que acá, en base a lo que veníamos vendiendo, en que es lo que se cayó esto, hay inventario fantasma. Te recomiendo que estas 250 tiendas, un supervisor las vaya a revisar para saber si hay o no hay inventario. Esas cosas, como dices tú, son cosas que nosotros ni siquiera las vemos, dimensionamos o entendemos que existen porque no nos da. Como dices, no nos da ni la vida, ni el momento, ni para calcular las tendencias, versus que alguien te diga, ojo, chequea esto en un segundo. Y finalmente se lo tienes que cargar a tu costo de producción para ver si ganaste o perdiste. O sea, y si fue muy grande, pues resulta que tú traes la idea de una EBITDA que en realidad no era el correcto. O sea, puede llegar a ser tan trascendental. Y ahí es la importancia de hasta qué punto tengo yo el control de mi información. Hasta dónde sé qué está pasando. Sí, y lo otro, ¿qué tan coordinados estamos entre áreas? Las áreas tratan de coordinarse, porque no es que lo hagan mal su trabajo, lo hacen muy bien. Pero ocurren dos cosas que yo me doy cuenta. Los incentivos entre cada área son diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Los objetivos. Claro, por lo que me pagan un bono o porque a veces el objetivo de un área comercial está en cumplir una meta de venta. Pero en el área de compra está, mientras el suministro de la cantidad de productos esté en el momento correcto para producir, está correcto. Pero tal vez esos dos les cuesta alinearse, porque la predicción del futuro no está alineada. Entonces, ¿qué ocurre? Este compró en base a ciertos registros, este trató de empujar más porque estaban caídos por cierto presupuesto, los dos haciendo lo mejor para la empresa, y ocurre un desafío que yo lo veo que es brutal, que la coordinación entre las áreas no es menor. Y cuando tienen este control de la data, que cada uno quiere verla de su manera, de sus mecanismos, de sus KPI, logran unir para que cuando lee la respuesta a cada uno, esto esté alineado. Y empiezan a funcionar como una orquesta mucho más coordinada. Que funcionen como una colmena, Sí, exactamente. una mentalidad de colmena. Eso es muy complicado que llegue a pasar en una empresa, según la experiencia que yo he tenido, sobre todo con bancos, Bueno, es que también el tamaño a medida sí, que el organismo está. es complicado, pero bueno, la inteligencia artificial puede hacer eso, puede organizar, ordenar y comunicar la información para que puedas llegar a futurear un poco más con más bases y que tu organización pueda estar en el mismo rumbo. Eso es lo que... Sí, pero em, te quiero ver cosas que yo he visto afuera. ¿Mm? Hay veces que la gente queda con que la inteligencia artificial es ChatGPT y que me va a ayudar en esto. O Em, un chatbot. claro, entonces les voy a poner cosas que son, yo veo mucho en Estados Unidos, que son en todas las líneas transversales. Por ejemplo, monitoreo inteligente de ruedas. Entonces, ¿para qué va a servir el monitoreo inteligente de ruedas? Todas las flotas de camiones, que yo veo que tienen movimientos brutales y uno de los temas es el uptime, están usando sistemas parecidos a los que usa la Fórmula 1. Cuando te has dado cuenta que sale está roja, está amarilla, está más gastado, ¿no? Porque la gente lo que está viendo son dos cosas. ¿Cuánto de eso yo puedo predecir el comportamiento de los neumáticos para que nunca en la mitad del camino de aquí a Laredo, por ejemplo, el camión se reviente una rueda y la carga no llegue en el momento correcto en esto y hay un retraso o te hay que mandar otro camión? Lo segundo, como hay un tema de levita, ¿cuánto es la duración de mi neumático? Que en vez de tener que cambiarlo al ojo y decir, se ven medio gastados, yo puedo decir, ¿puedo alargar la vida de un neumático 15% más? ¿Sí o no? Y si tengo una flota de 1000 camiones, Y si vale la pena, porque a lo mejor cuando estás gastado consumes más energía o bueno, consumes total. más combustible, sí. A mí me llamó la atención y una vez me lo comentó un amigo que está en el tema de flotillas. Hay unas tolvas que les ponen a los trailers que van en el frente, arriba del Sí, techo y a los lados. Dije, ¿y eso, digo, para qué los están tuneando? Dice, no, eso multiplícalo por 1000 camiones
el ahorro de combustible con esa aerodinámica que agarra el camión es impresionante. O sea, nos estamos ahorrando muchísimo combustible, diésel, por eso. Y ahorita ya están metiéndose que si meten gas o si meten equipos eléctricos, porque el ahorro económico es impresionante y vale la pena invertir en ese proyecto. ¿Y cómo se obtiene? Pues teniendo el dato de cuánto me gasta, como tú dices, en Fórmula Uno. O sea, ellos tienen muy medido Todo. cuánto dura una llanta para una vuelta Sí, y, rápida. y la que están viendo. Entonces, lo que te quiero decir es que está a cualquier elemento que tú busques un caso de uso, lo vas a Ay, encontrar. Entonces, ¿sí? yo digo, por ejemplo, tú me dices, estoy viendo todo lo que están haciendo en temas de predicción de comportamiento manufactura, sensorización de las fábricas, falla, todo lo de armamento, que es una locura. Y no te estoy hablando en armamento de decir, ¿sabes qué? Voy a mandar misiles. Te estoy hablando en defensa interna, en temas de sensorización de infraestructura crítica, por ejemplo, con bordes de rejas que pueden sensorizarla. Lo que está pasando en salud, que va desde automatización en facturación hasta elementos de diagnóstico o descubrimiento de nuevas patologías. Entonces, cuando uno ve, la gente se queda con lo que conoce más, que dice, esto es lo que he tocado. Pero tú vas en cada vertical, en cada industria y vas a encontrar múltiples casos de uso que la gente está desarrollando y que al final esto conlleva a que algunos van a sobrevivir, como dices tú, porque va a ser un día a día, y otros les va a costar mucho porque no se van a haber adaptado a una realidad, de esto hablando desde educación hasta cómo nos estamos formando. Te puedes perder en en esas ganas de migrar hacia la inteligencia artificial. Digo, las posibilidades son infinitas. O sea, según lo que hemos platicado, según tu experiencia, las posibilidades son infinitas. En lo que toquemos podemos encontrar a lo mejor un ahorro, ¿no? Pero las empresas, si no tienen un orden, si no van con un experto o si no van acompañados de alguien, se pueden perder y pueden estar desarrollando inteligencia artificial para algo que no es tan rentable como otras áreas. O sea, ¿has visto eso Sí, en yo las creo empresas? que la gente toma como que la estrategia es la inteligencia artificial. Y la estrategia es, yo ya hago algo hoy y me gustaría hacerlo más eficiente, ¿No? más óptimo. Y ahí viene el caso de negocio, porque tú dices, bueno, voy a ponerte un ejemplo, lo que dices tú en el Waze. ¿Por qué me voy a ir por aquí o por acá? ¿O por qué lo voy a usar? Porque me gustaría eliminar la posibilidad de llegar más tarde a mi casa 5 o 10 minutos. Hay un caso de uso concreto. ¿Por qué voy a usarlo con las ruedas? Porque quiero alargar la duración. Entonces, todo se conlleva a un caso de negocio. ¿No? Y eso yo creo que las empresas a veces, en esta búsqueda que no saben dónde usarla, parte al revés. ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué herramienta me podría ayudar? Porque la herramienta en sí no te ayuda en nada. Si no hay un objetivo de medición, es decir, logré usar esto y gané tiempo. Logré hacer esto y no tengo idea, pude mejorar mi accuracy en no sé qué, o logré hacer esto y negocio mejor con mi proveedor, o gané más dinero, lo que sea. Entonces yo veo que al final, como dices tú, lo primero, y las empresas se pierden creyendo que la inteligencia artificial es la solución, versus de qué quiero lograr, mejorar y cómo lo voy a lograr con esta herramienta. Yo creo que ahí viene la discusión. Eh, no, no creo que, bueno, creo que es parte de un ajuste, una evolución, así es como yo lo veo. Sí, ahorita estamos viviendo como los .com, cuando todo el mundo, alguien tenía una página web y era lo máximo, y después empezaron cualquiera podía hacer una página web y ya, ya, ahorita hay gente, hay empresas que ni página web tienen. Y ahorita con la inteligencia artificial, hay muchos pseudo expertos que dicen, yo lo puedo hacer y yo puedo armarlo y yo puedo con tres cositas. Y las empresas dicen, ah, bueno, pues como cuando hacían las páginas, el primo de un sobrino me va a hacer un agente de inteligencia artificial. Y no hay estructura, no hay una estrategia de negocios para generar ese agente donde se necesita, y no hay seguridad. O sea, yo he sabido de historias de terror donde hicieron un agente para toma de decisiones y abrieron la nómina para todos los empleados y todo el mundo se enteró cuánto ganaba todo el mundo. Se volvió una locura y pusieron la información sensible al acceso de todo el mundo porque alguien no hizo
bien las cosas. O sea, ahí tiene que haber un componente de seguridad, un componente de negocio, un componente de estrategia. ¿Tú cómo ves esa evolución? O sea, las empresas están aprendiendo, se están dando cuenta o lo están tomando como una moda. A ver, yo creo que en toda discusión hay una distribución. O sea, hay gente que lo hace muy bien, logran prototipar rápido, gastar poco tiempo, dinero, con todas las normas que quieren ver, datos controlados, elementos con un KPI que buscan, etcétera. Gente que está esperando cómo entrar y que están ahí dudosos, y otros que están abiertos y que dicen prototipemos y se les cae la casa, y otros que están negados. Es decir, no me meto a la piscina ni aunque me empuje. Lo que sí yo veo que una cosa es hacer un prototipo, probar, y otra cosa es tener algo que tenga que escalar. Y que esto es lo mismo que tú me dijiste, bueno, Andrés, tú puedes construir, no sé, la casa de guardar las herramientas, sí, lo más probable es que me quede pésimo y todo, pero podrías construir tu casa y hacerla de 3 pisos, lo más probable es que no. Entonces, lo que yo veo que hay elementos que tú dices qué tan robusto es lo que tengo, porque las respuestas tienen que ser robustas, qué tan escalable es, qué tan seguro es, qué tanto se va a actualizar constantemente. Yo otro quiero hacer una prueba de concepto rápida, prototipar y entender si esto me agrega valor. Entonces yo creo que hay que tener muy claro cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, cuánto estoy gastando y cuáles son los resultados que espero. Porque si no tiene eso, es como al final, si no sabes para dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Un poco, un poco esa es la discusión. Porque si no te quedas dando vuelta a la manzana. Eso hace Anastasia. ¿Dar vuelta a la manzana? No. No, lo que No. nosotros... O sea, dar soluciones, pero con esa estrategia, con ese know-how. A ver, lo nosotros ha sido bastante claro y concreto. Estamos en un foco, nosotros hicimos un agente que lo que hace es ayudar en dos áreas de la empresa, en el área comercial y en el área de operaciones. En el área de operaciones, el sistema está hecho para poder responder y agilizar los procesos de predicción de demanda, procesos de compra, redistribución entre tiendas, manejo de inventario, optimizaciones de línea de producción. Súper concreto. Y eso lo une con la gente comercial diciéndole, oye, ¿cómo catalogo? ¿Qué es catálogo de las tiendas? ¿Qué promociones hago? ¿Dónde debo empujar más o no? Y eso hace que funcione así. Tú me dices, oye, Andrés, Anastasia está metido en distribución de la optimización de la ruta. No, nosotros estamos súper concretos y eso nos ha hecho entrar en líneas en tres focos: manufactura, retail y si tú quieres CPG, y un poco todo lo que ya es la línea de, se podría decir, em, retail salud, voy a ponerlo así, porque tenemos gente como Farmacia del Ahorro, tenemos laboratorios como el laboratorio Teva, es decir, como que nos dimos cuenta que también era un nicho muy específico, porque se mueven con otras condiciones que se mueve una ferretería o una tienda que vende repuestos de auto o alguien que tiene, por ejemplo, retail podría ser de alimentos. Pero estamos muy focalizados en eso, estamos en Chile, México y Estados Unidos, y nos hemos focalizado mucho en empresas de tamaño, pongámosle Estados Unidos mediana. Una empresa mediana en Estados Unidos de entre 300 a 1 billón de dólares, más o menos Mm. eso el tamaño. Y acá yo creo que en México estamos en empresas medianas grandes y en Chile también en empresas medianas grandes. Pero siempre con ese foco, hacer un agente que esté en eso. Es decir, si alguien me llama y me dice, oye, tú estás en recursos humanos, no. Es decir, y por eso hemos logrado hacer algo robusto, entender los casos de uso, entender cómo ponerlo en producción, hablar con los clientes, qué cosas preguntarle y no, y poder echar a andar esto en menos de un mes. Y tienes esas herramientas que ya nomás vas customizando o adecuando a las características del cliente, ¿no? El sistema se adapta solo a la data del cliente y después lo único que customizamos son sus variables de estrategia. Ok, ¿Cuáles son tus restricciones con tus proveedores? ¿Cuáles son tus elementos críticos de márgenes que quieres tener? ¿Hay políticas de devolución, no? ¿O cómo quieres abastecer tus líneas de producción para poder tener cosas claras y concretas? excelente. Sí, está entretenido y ha sido un viaje que aparte como que llegamos en un momento justo que la ola estaba reventando. Habíamos trabajado mucho en esto, no fue que aparecimos ayer, llevamos años trabajando en desarrollar esta tecnología y cuando reventó te encuentra maduro, con la capacidad de responder preguntas, saber hasta dónde decir que sí, hasta dónde no. Que un cliente te pida algo y tú también decirle, yo creo que eso es riesgoso, no voy a entrar ahí. ¿O por qué? Porque he tenido errores. Y eso también creo que los clientes lo ven como algo de valor, que tú no a todos digas que sí, sino que tú digas eso es peligroso o eso no me va a funcionar bien porque ven que también has probado y has entendido dónde estar, más que todo sí, sí, sí. O eso a lo mejor el camino ahí es un prototipo, explorar y ver qué tan funciona, pero no es tu negocio. O sea, tú ya
Sí, es algo estás robusto que lo estamos probando y todo. Lo que sí va que parte de menos a más. ¿En qué sentido? Me gustaría hacer 17 cosas. Partamos por una. Que agregue valor, que te cambie algo de la empresa, que ganes dinero y después pasemos a la etapa 2. ¿Qué ves, qué ves para el futuro de la inteligencia artificial? O sea, ahora sí te pido que futures, ¿qué tendencias ves o cómo ves este boom que estamos viviendo? A ver, vienen cosas muy fuertes, creo yo. Muy fuertes en toda la industria. Primero viene algo que va a pasar que la inteligencia artificial va a dejar de ser tan digital y va a entrar más al mundo físico. No me refiero a que va a ser un robot, sino que sensorización en infraestructura crítica, represa, temas de armamento. Viene muy fuerte lo que es automóviles, viene muy fuerte, por lo menos en Estados Unidos viene muy fuerte lo que es automatización de vehículos. Y no estoy hablando solo de el taxi que está dando vueltas, sino que estoy hablando del Yaley que da vuelta dentro del centro de la bodega, elementos dentro de aeropuertos. Es decir, automatización de vehículos de transporte o de carga viene muy fuerte, dentro de un aeropuerto hasta lo que son los robotaxis que tú lo ves, por ejemplo, en San Francisco, que están ya un poco seteados. Hay más viajes en taxis autónomos, esto es real, no es Sí. como, que en Uber. ¿Tú ves una plataforma general de gestión de tráfico en el futuro? Yo creo que no, porque lo que está pasando es que ya se está vendiendo muy fuerte los accesorios para automatizar autos antiguos. Ok. Entonces lo que está pasando es que ya partieron muy fuerte la empresa diciendo, mira, no tiene que ser un auto como el que te están diciendo. Tú le puedes poner accesorios como que le ponen un Sportwagon o todo esto. Y ya se están poniendo, hay miles de empresas como esta, que está Ponía y están otras empresas. Entonces ya se están haciendo alianzas entre, como, ¿qué radio usas tú? Bueno, mi auto tiene una radio Sony, yo pero tengo un Nissan, volviendo a esta línea. Entonces está partiendo de eso. ¿Qué otra cosa veo muy potente? Lo que va a pasar en salud, que va a mejorarse mucho, mucho, especialmente por esta capacidad de hacer más diagnósticos personalizados o de llegar a otros elementos. Lo que no sé qué va a pasar es qué va a pasar con educación. Te lo digo porque soy padre de 5 hijos. No sé si están viendo todas las dimensiones que tiene esto en las discusiones. Porque, por ejemplo, patada de reír, ¿eh? Yo tengo un hijo que es como en casa le reo cuchillo de palo. Y mi hijo, yo me río así, está aprendiendo Excel. Y gasta no sé cuántas horas en Excel. Entonces, ¿para qué? Si hoy ya lo que dices tú, hago cálculos 10 veces más complejos haciendo otros cuestionamientos que están en esta línea. Entonces veo que vienen muchos cambios muy brutales. No sé cómo se adaptar. Lo que viene, no sé, por ejemplo, cómo lo que viene en contenido. Por ejemplo. Contenido veo que va a ser muy fuerte. No sé, no tengo claro cómo se va a diversificar esto. No sé si has visto en las plataformas lo que está pasando en contenido. Entonces, ¿quién va a tener la capacidad de creación? ¿Dónde se va a hacer? Van a hacer cosas de... Veía hoy día algo, por ejemplo, que lo más probable van a haber 3 tipos de contenido. Voy a poner que me encantó, el otro día vi una explicación de alguien, me encantó, no es mía, por favor, pero hablaba de las 3 botellas de whisky. ¿No se la viste? Ah, de Johnny Walker. Sí, me encantó. Entonces lo que pasaba es que al Está final va a haber un buenísima, sí. contenido de consumo muy rápido de gente que no le interesa y va a haber una obra maestra que se gana el Oscar. Pero la gente va a estar consumiendo las tres, pero se van a estar generando esto, pero ¿quién lo va a hacer? ¿A qué costo? ¿En qué línea? Y tú te das cuenta quiénes son los dueños ahora de los estudios de televisión, las empresas de desarrollo de software. Entonces tú te has dado cuenta que las plataformas de streaming se están volviendo dueñas. Entonces hay una discusión brutal, lo que viene en Runway, lo que está viniendo en comerciales. Va a venir algo muy fuerte. Y también yo creo que carreras que antes eran medias dejadas de la mano, la creatividad, que para qué va a ser creativo, qué te da trabajo, se va a volver interesante, porque ¿quién le va a decir a la máquina cómo crear? Aquel que tenga esa mente más creativa que el que era más ingeniero. Entonces, vienen discusiones muy interesantes, creo yo, que no sé y no tengo la respuesta. Tienes que entender cómo funciona el aparato, tener unas nociones básicas para poder aprovecharlo al máximo. Yo nunca he creído que tú puedas aprovechar algo si no sabes más o menos cómo funciona o cómo opera. Eh, Sí, pero yo creo que es como el auto, ¿ah? Hoy tú sabes cómo manejar, pero lo más probable es que no tienes la menor idea cómo el sistema de inyección electrónica funciona. Pero sí sabes cómo manejar, y la gente maneja, se va de un lugar a otro. Entonces yo creo que hay cosas que sí,
pero no sé si tienes que saber cómo funciona la inyección electrónica para poder manejar bien. Entonces, vienen discusiones Mm, interesantes. Pues no sé si sepas que funciona en base a explosiones o combustión, pero sí, o sea, tienes razón, o sea, muchos no tienen la menor idea cómo. Saben que le echan gasolina y que eso funciona, Y pero puede ser que no. manejen increíble y que tengan Sí. una línea y todo, pero tal vez, lo que te quiero decir, va a haber una mezcla de que hay cosas que vas a poder sacarle más provecho de otros, pero no vas a tener que saber cómo funcionan las matrices matemáticas de vectores sobre los cuales se calcula en el espacio, que la palabra es, ¿me entiendes, no? Pero sí, cómo le saco más valor, qué puedo hacer, etcétera. Yo estaba acostumbrado un poquito a ser un poquito más curioso, digo, eh, me llama mucho la atención la computación cuántica y por más que me he metido a leer, no entiendo cómo funciona tengo ciertas nociones muy básicas, pero eh, yo tengo ese temor, que la curiosidad se apague. Si la curiosidad se apaga, las cosas no van a caminar. Pienso que no van a funcionar. Tiene que seguir habiendo esa curiosidad, de ver cómo son las cosas, cómo operan o qué más pueden hacer. Ya, lo que pasa es que yo creo que estoy de acuerdo contigo, que la gente que es curiosa prototipea, prueba, se equivoca y todo. Pero yo creo que también es un tema de lo que ha pasado con la sociedad actual. Estoy hablando y no es porque sea mala sociedad, sino que cosas que a nosotros nos costó más por la edad y que tuvimos que, fue una novedad. Hay una generación que nació y era parte de ello. O sea, nacimos sin computadoras. Escúchame, voy a ponerte un ejemplo que yo veo. Hoy en día hay mucha gente que no quiere manejar. Que, que se- yo me acuerdo textual que llegué a dormir afuera casi que el día que iba a sacar mi carnet y había hecho, en esa época la gente, están a ver lo que son más jóvenes, nosotros escuchábamos los cassettes de música, ¿te acuerdas? Los tapes. ¿Sí? Haber desarrollado todos estos tapes meses antes ya pensando qué canción iba a poner en qué momento que iba a manejar. Y hoy en día esas cosas ya no se dan porque la facilidad de tener todas las canciones así en un botón y que la que me gusta esté y más encima conectada a la radio. Incluso así el tipo ni siquiera quiere manejar porque aprieta un botón y dice, ¿por qué voy a complicarme la vida estacionando? No sé qué, aprieta un botón y viene un Uber o incluso después viene. Estas curiosidades son que hay una generación que nació con muchas cosas resueltas. Que no digo que sea malo, ¿ah? ¿Mm? Porque es como que tú me dijeras, bueno, Andrés, yo nací y no me daba sarampión. Bueno, lógico, ya habían inventado la vacuna. Pero la pregunta es cómo incentivamos en lo que viene a la curiosidad, especialmente cuando el contenido que consumimos ya viene todo predefinido por los youtubers, por influencers, por esto, y cómo volvemos a crear este hábito que nosotros tuvimos un poco de la lectura, de la creatividad, de la curiosidad de romper, de prototipar, y eso he visto que por lo menos en Estados Unidos, donde estoy yo, por lo menos, que me ha llamado mucho la atención, es que incentivan el error donde el error es bien visto. Y los alumnos, por ejemplo, te dicen, si su hijo le va muy mal, nos parece fantástico. ¿Y por qué? Porque le vamos a enseñar dónde se equivocó, cómo mejorar y qué hacer Y esto. no se te olvida. Y aprende nada más que el castigo. Que por lo menos yo veo que yo me crié en base al castigo. Así era el 4 era por cómo no estudiaste, qué ocurrió con esto. Entonces lo veo muy valioso de lo que venga en la curiosidad. Yo no veo mal que las nuevas generaciones den muchas cosas por hecho, siempre y cuando, yo espero mucho de ellos, siempre y cuando su curiosidad vaya más adelante de lo que nosotros pudimos lograr. O sea, yo tengo muchas esperanzas en que, ok, esto ya te lo arreglamos, ya lo tienes hecho, o Oye, pues si sea, nos tienen que vas a, salvar, tienen que oye, descubrir las curas del cáncer, tienen que darnos la vida. Yo concuerdo contigo. Si la pregunta es cómo que nosotros que los estamos formando logramos cautivarlos para que logren esa curiosidad. tienen que, o sea, no la pueden perder. Pero Ay, es responsabilidad nuestra, sí, sí. no de ellos. Por eso te digo, es culpa del que lo alimenta, no del que come. Entonces, Por eso no podemos dejar de ser curiosos. totalmente. Yo creo que yo he visto la educación, yo estoy en contra o sea, no puede ser que tengamos tantos años con un modelo donde hay un salón y un maestro enfrente, dando la clase todo el tiempo. Ha cambiado un poco, pero también, o sea, de forma virtual, una persona explicándole a un montón de gente es el mismo. O sea, la gente tiene que experimentar, tienen que salir, tienen que tocar proyectos reales, tiene que transformarse el proceso de la educación. Y yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a esa resistencia que ha habido a que el modelo educativo siga un poco rezagado.
Sí, creo yo, pero tiene que haber un quiebre, porque volvemos atrás. De los 100% de los profesores van a haber unos que son muy adelantados, porque es como en todas las profesiones, Mm. otros que van a estar ahí dubitativos y otros que se van a negar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde, en qué generación, me refiero en qué grado, dónde están empujando, en qué áreas están empujando más que en otras, quiénes van a hacer? Y yo creo que va a pasar persona a persona, porque como dices tú, algunos profesores van a ser más curiosos, lo van a implementar de algunas maneras, otros van a ser más resistentes, porque es la naturaleza humana de la resistencia al cambio. No es como que tú digas, ellos son malos, yo soy bueno. Siempre hemos sido así, no nos gusta el cambio. Nos sentimos, adaptarnos a los sistemas caóticos nos cuesta. Siempre queremos la estabilidad, tranquilidad, pero tiene que venir este quiebre, ¿eh? Porque lo que sí yo veo, que esto no es una tecnología más. Es decir, la gente que está escuchando esto, créanme, no es una tecnología más. No, Esta es es un parteaguas. la tecnología después de la electricidad. Esto es más potente de todo lo que se han podido llegar a imaginar, porque cuando estás hablando de que se va a llevar a niveles físicos, desconectados de internet, haciendo movimientos, elementos, etcétera, esto es brutal a todo lo que va a lograr llevar. Es decir, es una locura. Entonces, es inimaginable todos los alcances que tenga y cómo lo vamos a potenciar va a ser una discusión importante versus también cómo lo vamos a regular. Porque hay cosas que ya la caja de Pandora, digo, no sé, en temas de defensa se vuelve una locura. Todavía tenemos ahí unos huecos en cuanto a ciberseguridad que no se han regulado, que no están bien establecidos y ahora ya tenemos esta parte de inteligencia artificial que es que también creo que hay áreas donde no sabemos cómo regular. Todavía no Es que no terminamos hemos de llegado, entender, ni siquiera parecido, pero va a estar. no entendemos los alcances como para poder establecer una regulación. Pero mira, yo creo que claro, así, yo lo veo como una abundancia más que como un apocalipsis. Es decir, No, yo lo no, veo al no. contrario, yo veo que lo que va a venir va a ser un nivel de abundancia que muchos países también en vías de desarrollo van a alcanzar, crecer en áreas que van a ser mucho más eficientes, agricultura, niveles de apreciación de servicios, más que solo algunos países que son muy desarrollados como los asiáticos, algunos otros países que tienen acceso. Yo veo un alcance muy brutal Es, y va a ser increíble. Y eso yo lo veo como muy valioso, ¿te fijas? es una tendencia muy grande o como dices tú, brutal hacia la reducción de los tiempos muertos. Entonces vamos a ser extremadamente eficientes con menos esfuerzo del que estamos consumiendo ahorita. Entonces eso es algo totalmente revolucionario, es algo. Sí, mira, y eso al final, la palabra ocio, bien planteada, estoy hablando lo no del, nos va a dar tiempo para nosotros. El otro día escuchaba un comercial, no un comercial, leía un artículo que la niña decía, odio la inteligencia artificial, no sé si lo viste, entonces era muy divertido, decía, porque hace todas las cosas entretenidas. Me escribe el libro, me pone la música, nada, pero no me hace, no me lava la ropa, no me plancha, no me lava los platos, nada de las cosas que quiero que haga, porque cuando la haga me va a liberar tiempo para yo poder estar más con mis amigas, más con otros elementos. Entonces, lo que yo sí veo, por Dale ejemplo, tiempo, no das. no, mira, lo que yo, te vas a reír, es decir, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con los autos autónomos, es una locura lo que van a liberar en tiempos de transporte. ¿Te fijas? Porque va a haber una discusión infinita en eso, que es muy valioso. Lo que yo estoy viendo, que lo que decías tú, lo que ha pasado incluso con este tema de las videoconferencias ahora que van, ya están en tiempo real, no sé si las viste, las estás usando, que tú hablas en un idioma y en el otro idioma, Sí, está es decir, traduciendo simultáneamente. a mí me ha pasado que hablar, voy a ponerlo así, hablar en inglés con dos países que no, su lengua nativa no es inglés, es decir, hablando con un país asiático y un latino en inglés y ponerse de acuerdo para desarrollar algo, no es fácil. Entonces, hablar con un país asiático en inglés, tú en inglés, y los dos juntos, esto es una maravilla. El tema de los códigos, que tus palabras no se malentiendan, entonces veo una maravilla en educación, en amistad, en negocio. Porque le puedes dar el tono de la región ¿Sí? de la persona que te está escuchando. Sí, a mí me ha tocado negociar contratos con hindús en inglés y bueno, digo, mi inglés no es fabuloso, digo, está lejos de ser fabuloso, pero no, muy, independientemente del idioma, la cultura juega un papel muy importante. Hay códigos ahí. Y yo creo que ahí hay otra área de oportunidad. Pues mira, yo creo que muy enriquecedora la plática. Este,
Yo soy un entusiasta de toda esta situación. Este, yo que tengo mucho tiempo en toda la parte de tecnología, hace unos 2, 3 meses me tocó dar una plática de inteligencia artificial en un evento que hicimos con Globant, y estaba Globant, Google y yo, por parte de la empresa que represento, que es Mindtech. Hace, yo creo que unos 5 años era muy poco probable que tuviéramos, como dices, una adopción tan rápida de un tema en el que ya puedes estar exponiendo y platicando sobre soluciones o sobre tendencias, este, como está pasando con la inteligencia artificial. Hay mucha gente que no tiene la menor idea, pero hay mucha gente que ya va muy avanzada y la adopción es mucho más rápida que otras. Por eso coincido contigo que es, o sea, esto es una revolución, es un antes y un después, o sea, A ver, lo que todo pasa es que yo creo que lo que ocurrió es que pensar es muy difícil. ¿qué? O sea, si tú me dices cuánto tiempo tú le dedicas a tu día a pensar, lo más probable es que muy poco. Yo también, porque en el día a día estaba haciendo, como dices tú, tareas repetitivas. Que tengo que manejar, que tengo que dejar a los niños al colegio, que tengo que mandar un correo. Pero no estoy como pensando en la inmortalidad o un paso. Y cuando tú te entregas a una máquina, que tú le puedes hablar y que esa conversación que tiene la lleva a un procesamiento, una elaboración mucho más elucubrada de un concepto, de una discusión, te empieza a llevar en una origen de que empiezas a interactuar y no te das cuenta. Y ya está. Y llevas una hora discutiendo con alguien que te empezó a construir un castillo o una pirámide gigante de información, de elementos, que yo creo que la gente la empezó a ver y fue maravillosa en cada uno de los temas que empezó a tocar. Y yo creo que eso logró una adopción así. Y tú ves que ahora lo que están viendo es, ok, esto es lo que conversé. ¿Qué es lo que veo? ¿Cómo ando se unan estas dos cosas? Y va a venir una línea de lo que están haciendo con estos anteojos inteligentes, con estas capturas nuevas de lo que lanzó Meta, que vienen cosas mucho más interesantes, ¿te fijas? Desde que capture información mía, que capture de lo que estoy viendo, de mis sentimientos. Va a venir una cosa muy, muy interesante. Hay una situación que pasó hace poco con mi hija. Yo tengo la versión de ChatGPT 4 y ya me la pidió mi hija para, no sé qué quería hacer, ¿verdad? Quiero eso, ¿no? Entonces le presté, utilízalo. Y luego estaba ella tratando de colocarse, estaba en varios procesos para colocarse, se acaba de graduar, y empezaba a buscar esta empresa, cómo es, qué tal, o cómo anda este puesto en esta empresa, más o menos en qué ranking. Luego, ¿quieres usar mi chat GPT? Dice, no, voy a usar el mío. Le digo, ¿por qué? Porque el mío me conoce mejor. O sea, yo ya he estado interactuando, ella ya está consciente que su usuario la conoce mejor y le puede responder mejor que el mío. Entonces, es similar a lo que tú comentas. O sea, ya empieza esa inteligencia a conocerte, a saber más de ti para poder ayudarte mejor, ¿no? Sí, yo lo veo eso en el agente. Cada usuario cuando usan Anastasia, eh, tiene su propio elemento de conversación, sus propios gráficos, sus propios analíticas, sus propias cosas. Entonces, el otro usuario no ve lo tuyo. ¿Por qué? Porque al final la gente tiene roles. Como tu hija y tú tienen diferentes elementos, lo que está buscando Mm. ella. Entonces, lo que le interesa a alguien que está en planificación de demanda es diferente que lo que le interesa al área comercial o a un product manager o al tipo de compra. Y entonces lo que te dices tú, Ian, es, si bien el sistema es capaz de responder todas las preguntas, al entrar a tu mundo, tú trabajas sobre un conocimiento que la persona dice, ¿cómo quieres que me entregue el ejercicio? ¿Qué métricas son las que te gusta medir? Y va llevando esa personalización, que al final lo mismo que dice tu hija, que es, mira, si me lo metes va a contaminarlo, me lo va a desordenar, porque yo ya tengo estructurado cómo lo tengo que manejar. Yo ya he hablado con él Sí, y ya nos entendemos. totalmente. O sea, a ese nivel, ¿no? Impresionante, impresionante. Por último, quiero que me comentes a grandes rasgos más o menos cuál ha sido tu experiencia en Canieti. ¿Qué opinas de los organismos empresariales? ¿Cómo le ha ido a Anastasia con la relación con la Cámara? A ver, yo creo que los organismos, organizaciones tienen algo muy importante, que es poder unir y llevar a temas de discusión las diferentes
podría decir, preocupaciones que tienen las empresas. Desde cómo lo puedo echar a andar, qué consideraciones de seguridad tiene, hay elementos éticos que tengo que considerar, cuáles son las ofertas comerciales, o coméntame casos de uso y todo. Y Y eso, el entorno de tu ecosistema. por eso, y lo otro que a lo que dices tú, que al final, bueno, lo haces como un club de golf, porque se juntan los socios del club y quieren ver y que el otro le comente, oye, a mí me funcionó, yo tuve este problema, esto ha andado bien, y comparten un poco estas preocupaciones. Entonces yo creo que son espacios de conversación y de formación muy útiles, porque al final van desde sacar la temática, fomentar los elementos, a también que la misma gente se vaya apoyando y que se vayan creando ecosistemas donde estas tecnologías se puedan adoptar antes. Porque yo en verdad creo que uno de los grandes problemas que veo en Latinoamérica es que todavía son un poco demasiado perfeccionistas de cómo implementar estas cosas. ¿Te fijas? Como todo tiene que estar correcto, el dato correcto, la realidad correcta, la temperatura correcta. Y cuando hay un socio que ya está probando y que se ha equivocado y que aprende, el otro tiende a decir, cuéntame qué pasó, cuéntame tu caso. Y al final eso es muy valioso en esta organización, donde viene alguien, y no solo un proveedor que te viene a contar las maravillas de su producto, porque todos estamos a contar lo mejor que hacemos, sino que alguien que te dice, es como cuando salen estas revisiones de los productos con estrellas, ¿te has dado Ujú, cuenta? Y el en tipo la dice, reseña. desempacando el producto y le sacan un video y tú dices, así es el producto y el cable que viene es muy corto. Cuando esta, como Orgagnetti, te logran transmitir lo que se está viviendo, las experiencias en diferentes rubros, las preocupaciones y unir un ecosistema, agrega mucho valor, creo, porque son espacios de conversación que normalmente uno no tiene. Y en el peor de los casos es un compañero de falla o de fracaso, Ah, yo ¿verdad? creí que me Porque iba a decir de fiesta, no. no, también, bueno, en todo latino, es muy propenso a organizar esa fiesta. Pero sí, o sea, y bien lo dices, mucho del éxito de Amazon es eso, es esas reseñas que vienen ahí, que yo ya he visto que hay negocios de eso, o sea, Sí. de generar reseñas buenas para productos. No, pero yo creo que al final de eso, yo creo que las organizaciones, como dice tu Cañetti, lo que hace es poner en la palestra elementos que están de moda, voy a ponerlo así, pero más que decir, oye, mira, este es un tema interesante que estamos leyendo, es cómo lo llevo, cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, los contras, cómo partir, qué elementos podría haber, la realidad es diferente para cada industria, con qué te puedes encontrar, te dejo acá algo para que tú sobre esto puedas profundizar y va abriendo esas puertas. Pues es finalmente lo que buscamos, tanto con nuestros socios como con el ecosistema de los sectores que representamos, que es electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y abiertos a que si tienen alguna necesidad o tienen alguna inquietud, se acerquen a nosotros para canalizarlos. Pues los podemos canalizar con Anastasia, que vemos que dominan y tienen toda esa experiencia en el tema que ahorita que 3, 5 años es mucho, ¿no? Ya, No, olvídate, mira, yo en veo. este tema. A ver, yo vuelvo atrás. Yo estoy en Estados Unidos, yo encantado. Si quieren me pueden escribir, me buscan en LinkedIn, encantado. Pero también está el Milo, que está aquí en Milo Vázquez, que está en México. Por último, a veces para comentar y conversar de cosas o que estamos viendo, los desafíos, porque a nosotros nos pasó que cuando llegamos a Estados Unidos tuvimos que localizar el producto a Estados Unidos. Porque Estados Unidos se mueve a un ritmo diferente, buscan otras cosas. Y yo creo que eso nos hizo también ver qué cosas se podían transmitir a Latinoamérica que eran muy valiosas y que nosotros no lo sabíamos. No es que, oye, ustedes son increíbles, tuvieron una visión. No, vinieron clientes a enseñarnos cosas que las aplicamos al producto. Y ese que al final es un mejor desarrollo, porque el cliente te va contando la realidad de lo que necesita. Sí, bueno, y es esa tendencia de que las grandes corporaciones quieren que sus mismos proveedores estén mejor para que me ofrezcan mejores productos. O sea, esa tendencia de calidad que se fue permeando hacia los proveedores, igual nos ha beneficiado. Vamos un poco atrás, pero yo me quedo con el comentario que dices, necesitamos apreciar más el fracaso. Necesitamos apreciar el fracaso intentar y explorar, no perder Sí, la curiosidad, no perder esa curiosidad, y no tenerle miedo a fracasar. mira, em, yo acabo de estar experimentando lo que hablamos recién antes de entrar con desarrollar avatars para poder temas de educación, comunicación, etcétera. Y en vez de decir tiene que ser perfecto, lo más probable es que la primera vez aquí se van a reír la gente que está en producción. Lo puse contra una
muralla de ladrillo, porque por supuesto fue un desastre cuando le traté de sacar el fondo y todo. Claro, pero ¿qué hice? Después estudié por qué el color verde se refleja tanto con la ropa y la gente pone fondos verdes para eliminarlo más fácil. Pero eso es un prototipado, como dices tú, rápido. Y que al final si me gasté $20, $30 o me gasté una tarde, no era relevante. Como dices tú, estaba aprendiendo, me estaba equivocando y en cada paso en vez de decir, esto no funcionó, ¿qué aprendí de eso? Y ya veía que mi siguiente prototipo era mucho mejor, hasta que al final tú dices, después de 3 semanas ya lo manejo, logro tener esto y qué increíble ahora cómo me acelero en la creación de contenido de ciertas cosas. Entonces, eso creo que dices tú que es muy relevante, esa curiosidad de, me lo comentaron, oye, me voy a meter, lo voy a probar, cómo funciona, más que como que no me atrevo a tocar porque se rompe. La verdad es que yo creo que es una experiencia un comentario bastante valioso. La verdad, un placer haber platicado contigo, Andrés. No, La gracias por la verdad, invitación y nos estaremos viendo la próxima vez. excelente plática. A ver si ya hay mezcales en la siguiente, No, ¿no? escúchame, a ver, yo vengo y a mí me prometieron, por eso vine a la entrevista, ¿no? Me dijeron, va a haber así estamos en Monterrey, esto es el lugar donde nos conversamos en la entrevista, un buen mezcal y una buena carne Carne asada y nos asada vamos a y morar listo. aquí, la vamos a ir cortando y arreglando el mundo, Lo hacemos para la siguiente. de todas maneras. Muchísimas Gracias gracias. por la invitación. No olviden darle like, compartir. Muchas gracias. Hasta la siguiente.